Mi nombre es Adrián Alvarenga, soy un abogado costarricense que me dedico fundamentalmente al arbitraje y al litigio. En el arbitraje me dedico mucho como árbitro y como abogado de parte, como árbitro no solo en arbitrajes domésticos, sino que también me buscan para ser árbitro en disputas internacionales. Y pues la llegada del COVID, que es una invitación que nadie esperaba, pues nos vino a cambiar a todos la forma de vida. Y tengo 28 años de ejercicio profesional, hice mis estudios universitarios acá en la Universidad de Costa Rica y mis estudios de posgrado en la Universidad de París I, La Sorbona, en Derecho Público Comparado. Unos años antes de la pandemia decidí separarme y volver a una práctica profesional boutique. Y nuestro despacho se compone de 4 abogados, somos 2 abogados socios y yo, mi socio que se llama Abraham Stern, tiene 54 años y yo que tengo 52 años y trabajan con nosotros 2 abogados jóvenes, Javier Montejo de 30 años y Lorena Cecín que debe tener como 23 o 24 años. Pues para Javier y para Lorena, pues esta nueva realidad no les tomó por sorpresa, no el COVID, sino que el adaptarse a ello, porque ya ellos vivían en videollamadas, en una serie de cosas, de redes sociales, que ya estaban muy familiarizados a esto, pero para los abogados, como en mi caso, que digamos el contacto con redes sociales se limitaba y hoy se sigue limitando bastante a eso, por ejemplo, a felicitar a mis amigos de cumpleaños en Facebook, pero no teníamos acceso a otras cosas porque considerábamos que no lo necesitábamos. Esto pues ha significado que tengamos que incursionar en otras redes sociales como Instagram, mercadearnos también, el mercadeo de los servicios legales ha ido evolucionando mucho, ya no es solo que llegan al abogado por referencia, sino que hay que estar en redes sociales, uno también es catalogado por los servicios que brinda por catalogadoras internacionales de servicios, como es el caso de Chambers and Partners, de Legal 500 y Latin Lawyer, Best Lawyers, una serie de cosas que no sé, algunos tienen sus propias fuentes de información, otras se las solicitan a los despachos o a los competidores, pero cada vez es más común que vivimos en un mundo globalizado y pues la pandemia en esto lo que hizo fue aumentar la tecnología y a los que estábamos en esto, pero que no estábamos tan involucrados, pues tuvimos que involucrarnos de lleno a las nuevas tecnologías que por suerte han sido muy fáciles de asimilar y de entender porque ahora todos los mecanismos tecnológicos, tanto de software como de hardware, pues son muy sencillos de utilizar inclusive para las personas que no nacimos con ese chip. Pero eso creo que ha sido como los principales cosas en las que hemos tenido que afrontarnos y vivir con esta nueva realidad que vino, esperemos que no para quedarse, pero que nos va a tocar convivir con ella y estar preparados para futuras cosas, porque el hecho de que esta flagelo nos haya azotado en el año 2020 no significa que no vaya a suceder esto en el futuro. Nuestro plan estratégico, las bases del plan estratégico siguen siendo similares a las que teníamos, en el sentido que nuestro negocio se basa en brindarle un excelente servicio al cliente, a nuestra cartera de clientes. Entonces, este servicio al cliente no puede ser desmejorado por ninguna situación externa.
que pueda estar pasando, como fue el caso de la pandemia. Tuvimos que adaptarnos, atenderle las necesidades al cliente en la forma como él lo requería, como lo requería su empresa. Y entonces esto significó pues hacer estos cambios tecnológicos que también el sistema administrativo, no solo de nuestro despacho, sino que del entorno, también fue sufriendo esa evolución. Entonces, por ejemplo, cuando se presenta una escritura, cuando se presenta un memorial en un juicio, una escritura en el registro nacional, o presentamos un nuevo proceso judicial, o contestamos una audiencia en un proceso, o presentamos un recurso de casación, todo ello se hace en forma virtual. Entonces, por suerte, la Corte y las entidades con las que uno eh, interactúa, las entidades públicas, centralizadas o descentralizadas, pues hicieron también su parte de tener estas herramientas tecnológicas para no suspender la continuidad del servicio público y no afectar el servicio que reciben los usuarios. Y entonces, pues lo que hicimos fue nosotros tener tecnología de punta para poder atender las necesidades del cliente. Fundamentalmente son equipos Apple, lo que usamos nuestro hardware y con los mejores softwares, y con eso pues y el secreto del éxito, que es darle un trato personalizado y que el cliente se sienta bien atendido y sus necesidades resueltas. Pues por más que se establezcan algoritmos, que se establezcan bases de datos donde estén todo recopilado, pues el derecho, la aplicación del derecho en su gran parte no puede ser hecho en una forma automatizada. El derecho, en mi criterio, al igual que las matemáticas, es pura lógica. Y esta lógica, que es la lógica jurídica, hay que interpretarla de cierta forma para ajustarla a la situación concreta que se está resolviendo. Entonces hay cosas que se pueden hacer en forma automatizada, constituir una sociedad anónima, eso sí se puede hacer por medio de un algoritmo, por medio de una plataforma, de un software especializado, pero ya ir a hacer un recurso de casación, ir a hacer una demanda arbitral o un juicio contencioso administrativo, ya eso no se puede hacer en una forma automatizada, porque primero hay que ir a demostrar qué fue lo que causó el daño y cómo se causó el daño y qué es lo que se pretende, pero eso depende de una gran variable de factores y no es lo mismo un daño causado por un acto administrativo que por un incumplimiento contractual o por una cláusula abusiva en un contrato. Entonces, o por un problema de distribución entre una casa matriz y un distribuidor local. Entonces, todas estas cosas son cosas que dependen situación con situación y no puede existir un algoritmo o un mecanismo artificial que sustituya la labor del abogado o de la abogada en ese sentido. Todo ocupa, digamos, de lo que hacemos en nuestro país, todo ocupa la presencia de un abogado, de un notario público. Hay cierto tipo de procesos que se pueden ir automatizando y de hecho sí funcionan, pero es en notariado. Por ejemplo, la constitución de una sociedad anónima. Pero esa constitución de esa sociedad anónima, por más que uno la registre en un software, en una plataforma tecnológica, tiene que tener su sustrato, que es una escritura pública hecha en un protocolo notarial, con los requerimientos de ese contrato que se está firmando, por ejemplo, de constitución de una sociedad mercantil, con los requisitos de validez que tiene que tener ese contrato para su poder, su posterior inscripción, y con la inscripción pues entra, pues, tiene vigencia esta nueva persona jurídica. Esta primera parte no es automatizada. Lo que es automatizado es la inclusión de esa base de datos en el software para poder presentar la solicitud al registro correspondiente para su inscripción. Pero ese primer paso es necesario para poder hacer el segundo paso, que es el paso automatizado. Entonces, la Claro. automatización no es autónoma ni autosuficiente.
en nuestro país. Para nosotros, y por lo menos en mi caso particular, ¿cómo visualizo el abogado, la abogada del futuro? Lo visualizo que no siempre ese es el caso con las futuras generaciones, como una persona que vaya a tener una formación integral, porque esa formación integral también va en contra de lo que ha sido una tendencia que está funcionando desde hace muchísimos años, que es la barbarie del especialismo, donde la barbarie del especialismo, si bien los abogados tenemos que ser especializados en determinados campos, pero no podemos saber únicamente del campo de nuestra especialidad, porque el derecho, al ser como las matemáticas, pura lógica, uno para resolver un problema en determinada rama del derecho, pues necesariamente vas a tener que saber de otras ramas del derecho para poder resolver eso. Te pongo un ejemplo, una controversia en derecho agrario. Una controversia en derecho agrario no se puede resolver si esa controversia en derecho agrario versa sobre un contrato agrario y la persona que va a resolver ese contrato agrario no sabe de derecho contractual. Entonces, es importante que los nuevos abogados tengan todas esas herramientas, pero que no limiten su conocimiento a estas herramientas, que sepan qué es lo que tienen que buscar, que tengan una formación integral, una formación inclusiva, una formación respetuosa de derechos humanos, respetuosa del medio ambiente, para que puedan ser mejores y mejores ciudadanos y, por supuesto, mejores profesionales. Una cosa muy importante, que era lo que mencionaba, que tengan una formación integral. Todo lo que puedan aprender ellos como conocimiento y ya esa parte, pues no necesariamente va a ser en una formación universitaria, a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, pero todo lo que ellos puedan adquirir como conocimiento en otras áreas va a ser de gran utilidad. Por ejemplo, cuando yo era un estudiante de posgrado en Francia, en la Sorbona, y me encantaba ir cuando tenía disponibilidad de tiempo a conferencias que no eran conferencias de derecho, sino que en el auditorio de la Sorbona podría haber un tema de ciencias políticas, un tema de derecho comunitario, un tema de teología. Y entonces, ir a oír una conferencia no te va a convertir en un experto en esas materias, pero te va a permitir tener un conocimiento eh, eh, de otras ramas que no es lo tuyo y que te va a permitir después con eso, pues, ser un mejor profesional. Todo lo que puedan ellos leer, no solo de derecho, sino que de literatura, todo lo que puedan adquirir ellos, esos conocimientos, que eso puede ser una formación autodidacta, esa parte. Entonces, esa formación es muy importante. Además, en esto, eh, en las actividades profesionales o actividades empresariales o emprendedurismo, tenemos que reinventarnos a diario. Y esto reinventarse a diario significa que tenemos que tener soft skills muy importantes que nos permitan ver y pensar, como dicen los norteamericanos, fuera de la caja y ver qué es lo que está pasando en el entorno, ver cómo podemos resolver estas cosas. Y el derecho también se ha ido evolucionando el mercadeo del derecho como un commodity. Entonces, hay firmas de abogados que lo que hacen en una forma muy exitosa es comercializar su marca como si fuese un commodity, como si fuese el nuevo sabor de la Coca-Cola o el nuevo sabor de la limonada. Y entonces puede ser que sea un producto sumamente exitoso desde el punto de vista de marketing, pero es un producto que a veces podría ser que no tenga contenido. Y al no tener contenido, pues este marketing, por más exitoso que sea, si no se ve, si no se cuida en la calidad del producto que se está brindando, pues el producto al final en algún momento no va a ser autosuficiente y no va a poder perdurar. Entonces,
tienen que tener todas estas cosas y todas estas herramientas, pero lo más importante es que no descuiden la calidad del servicio que se está brindando, porque el secreto del éxito está en hacer bien las cosas, no en ser el mejor. El secreto no está en ser el mejor, sino en hacerlas bien, en ser constante, en ser ordenado. Y si además de eso tenés la suerte de que la persona es inteligente, pues eso ya sería un gran valor agregado. Pero ese es el secreto del éxito, la perseverancia, la constancia y hacer las cosas con cariño, con amor y hacerlas bien hechas. Sigo pensando que por suerte el mundo va a seguir ocupando a los servicios legales, entonces no es una profesión que va a estar en desuso. Y la complejidad de qué es lo que hacemos los abogados, resolver problemas, eso es lo que fundamentalmente hacemos los abogados, resolver problemas o anticiparnos a que exista un problema para que el contrato de joint venture, el contrato de sociedad, el contrato de distribución, que cada parte tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer. Eso no impide que si alguna de las partes actúa de mala fe, que vayan a haber controversias, pero si se demarca muy bien la cancha y se logra anticipar cuáles son las cosas que pueden salir mal, pues eso puede ser de gran utilidad. Y yo creo que los abogados y abogadas tenemos que aprender a leer eso, a leer esos cambios y enfocarnos a hacer una mejor sociedad con el quehacer nuestro profesional, porque realmente de eso se trata, que la gente pueda convivir de la mejor forma, que los problemas se puedan resolver resolviéndose y no aumentando las controversias. Y si hay una controversia, que la controversia sea resuelta por los mecanismos de controversias y que no pase que a veces uno ha tenido, yo he tenido 20, 25 años de historia judicial, se me mueren los clientes y todavía estamos en una sala de casación y como les digo yo a los magistrados cuando me invitan a conversatorios y se me han muerto los clientes, puede ser que mañana sea yo el que esté muerto y ahí sigue el proceso. Entonces son cosas que tenemos que poner nuestro granito de arena para que no hacer que estas cosas sean eternas, por lo menos la duración de procesos judiciales.